Vamos a hacer el análisis técnico y las predicciones de la cartelera estelar del UFC 325 Alexander Volkanovski vs Diego López. En la cartelera pasada acertamos bien que Justin Gaethje iba a ganar y además acertamos 9 peleas de 11, o sea que tenemos una tasa de aciertos del 82% más o menos. Está muy bien. Ahora solamente iremos con la de Alexander Volkanovski y Diego López. Vamos a analizar la pelea en el ámbito del striking, del wrestling, del grappling, de las condiciones físicas con las que lleguen y algunas cosas extras. Por ejemplo, que Diego López hizo una entrevista y más o menos dijo cosas que yo voy a decir en el video. Y por otro lado, que Diego López se cambió de gimnasio. Empecemos viendo la entrevista de Hablemos MMA que le hizo a Diego López. Shout out a Hablemos MMA. Muy buena entrevista. Y empecemos. Hemos hecho una pelea mejor de lo que a gente esperaba, más competitiva de lo que la gente esperaba también. Yo sé que hay cosas que debía de haber hecho, a veces la gente no entiende, ¿no? Hicimos un plan de pelea para Volk y él nos presentó una pelea completamente diferente de lo que nosotros estábamos esperando. Yeah. Si la gente pone atención, Volk siempre está desplazando de lado a lado, siempre está cambiando de guardia. Si pone atención en la pelea casi... Esto es muy importante lo que acaba de decir Diego López. Se está dando cuenta de la guardia. Es muy importante que se dé cuenta que Volkanovski no hizo cambios de guardia dentro de la pelea. Es algo muy interesante y que le servirá para hacer ajustes para la siguiente. No cambió de guardia, casi no quedó de guardia zurda. Sus desplazamientos solo era para mi lado izquierdo, nunca para mi lado derecho, porque saben que era bueno. Yo creo que cuidaron mucho eso. Además también se dio cuenta de que Volkanovski solamente estuvo circulando hacia la izquierda. Eso lo vamos a hablar más a detalle más adelante. Hacer su plan de pelea, ¿no? ¿Sabes qué? Me está girando mucho para ese lado, no lo estoy encontrando, lo siento muy lejos. Y mi coach me dijo, ok, corta más el ángulo. Cuando cortaba más el ángulo, me recibía con el jab. Cuando me recibía con el jab, ok, cuando quitaba el jab, me entraba el derribe. Cuando defendía el derribe, pues ya entraba con sus combinaciones. Entonces, era un poco difícil entrar en este momento, porque cada que hacía algo, Volkanovski me recibía con algo, ¿no? El único momento que pude encontrar bien la distancia fue cuando le hago el knockdown. Si la gente pone atención en cámara lenta, su jab quedó justamente enfrente a mi nariz, nunca llegó a tocarme, y es donde le puedo hacer el knockdown. Pero después de ahí, no cometió ningún error. Nunca pude encontrar la distancia, es la verdad. Nada, o sea, simplemente hizo un plan perfecto. Ya viendo que él se dio cuenta de la mayoría de errores importantes que cometió dentro de la pelea y de las cosas que hizo Volkanovski, de la estrategia de pelea de Volkanovski, veamos un poco cómo quedaron los números después de su primera pelea. En golpes totales, Volkanovski lo duplicó mal, le sacó más de 20 golpes a la duplicada, hizo más de 90 golpes que él. Derribos consiguió 1, knockdowns Diego López consiguió 1, aunque no es tan importante, no es tan relevante. Solamente nos dice que Diego López tiene poder y Volkanovski no le está funcionando bien la mandíbula, que antes tenía una mandíbula muy dura, pero eso ya lo sabíamos, así que no es muy relevante. Y si nos ponemos a ver a través de los rounds, la cantidad de golpes significantes que hizo Diego López, mínima, entendible. En el round 2 fue cuando hizo el knockdown, y vamos a hablar de eso después. Y me gustaría mencionar sobre cómo fueron los golpes, cómo se repartieron los golpes. Como vemos, los golpes casi todos fueron a la cabeza, pocos golpes al cuerpo. Pocos golpes al cuerpo. Y lo importante, Volkanovski hizo 14 golpes a las piernas. Diego López hizo la mitad. Lo significativo de esto, Volkanovski fue trabajándole las piernas a través de los rounds. Al principio trabajó mucho más y al final casi que no pateó. O sea, la estrategia de pelea de Volkanovski era comerle las piernas a Diego López para que no tuviera movilidad y no pudiera conseguir conectarlo, no pudiera conseguir acercarse a esa corta distancia y empezar a intercambiar. Y ahora nos vamos a poner a hablar duro de la información de cómo pelean estos chicos y ver por qué creo que uno va a ganar sobre otro. Diego López, cuando empieza a intentar dar golpes, inclina la cabeza un poco hacia adelante. Eso es como una advertencia de que va a dar el golpe. Le quiere meter mucho poder y Volkanovski se dio cuenta de eso en su training camp y ajustó para cada vez que Diego López inclina la cabeza hacia adelante, él amaga con su jab izquierdo. Siempre que Diego López está adelantando la cabeza,
Volkanovski lo está recibiendo con un jab de izquierda. Por eso es que Volkanovski no cambia de guardia y siempre se mantuvo con una guardia ortodoxa, porque estaba esperando siempre esa inclinación de Diego López para poder recibirlo con el jab. Es muy molesto ese jab porque le para el ritmo por completo a Diego López, le para las entradas. Es sumamente incómodo para Diego López, por ejemplo, hacer combinaciones, porque cada vez que intenta hacer una combinación empieza comiéndose un jab de Volkanovski. Por tanto, hizo muy pocas combinaciones, por eso es que tiene tan pocos golpes significantes Diego López. Para que me crean un poco, fíjense en la pelea y cada vez que Diego López incluso amaga a dar un golpe, Volkanovski también amaga con ese jab. Le hace como tener miedo de entrar. Cada vez que se acerca un poquito, está lanzando el jab Volkanovski. Lo que sí me gustó de Diego López fueron las leg kicks. Las leg kicks le entraban bien a Volk y Volk, cada vez que él intentaba tirar una leg kick, le funcionaban más o menos. ¿Por qué? Porque quedaba bien desposicionado y Diego López podía hacer contragolpes. O sea, yo creo que Volk va a intentar dar menos leg kicks o mucho más separadas que en su primera pelea. ¿Por qué creo que Volkanovski no va a dar tantas patadas en esta siguiente pelea? Porque al quedar tan susceptible, Diego López puede aprovechar esos momentos y poder conectarlo bien. Yo creo que Volkanovski va a hacer ese pequeño ajuste y o va a trabajar mejor sus leg kicks en el campamento o va a no lanzar tantas y hacerlas más separadas entre cada una. Además quiero mencionar que en el boxeo cercano, que es donde yo creí que Diego López iba a brillar, brilló Volkanovski por algo muy sencillo. Diego López la cagó mucho dando esos golpes bien abiertos, bien curvos con su brazo derecho. Con el izquierdo no era tan abierto, pero con el derecho sí. Y básicamente le daba mucho tiempo de reacción a Volkanovski. Y Volkanovski entraba con golpes más rectos. Entraba con un recto de derecha y después tiraba algún que otro golpe curvo. Pero eso hacía que el ritmo de Diego fuera mucho más lento y terminara fallando todos los golpes en las combinaciones de cerca. Y Volkanovski acertando todos los golpes. Para que vean por qué todos estos tradeos salieron mal para Diego, le puse 3 que fueron evidentes en el round 1, en el minuto 2.30, en el round 1, en el minuto 1.54 y en el round 2, en el minuto 1.45. Pasó exactamente lo que acabo de decir. Volkanovski ganó todos esos tradeos solamente por empezar con un golpe recto y después seguir con algún golpe curvo, pero generalmente eran puros golpes rectos. Y además que Volkanovski se acercaba mucho a Diego López y en esa cercanía se le complicaba. Al hacer golpes tan abiertos Diego López, llegaban muy lejos y además llegaban como por detrás de la cabeza de Volk y Volk lo cubría bien con sus hombros. Por otro lado, Volkanovski ocupaba sus piernas y lo empujaba al estar tan cerca y dar los golpes rectos. El recto más que hacer daño empujaba a Diego López y con sus piernas también lo empujaba y por eso caía tanto y se iba tan hacia atrás Diego López. No eran knockdowns, caía contra la reja, empujado más que nada. Entonces si sigue haciendo esos tradeos Diego López no va a ganar, porque la base para que Diego López gane es ganar esos tradeos y los está perdiendo todos, absolutamente todos. Un ejemplo de un tradeo bueno que hizo Diego y en el que sí ganó fue en el round 3, minuto 2.48, y ahí fue porque Volk no empezó con un recto, sino que empezó con un gancho y Diego lo intercambió con un upper. Y ese fue en el momento, en el mítico momento, le voy a poner aquí una imagen. Right here, left hook Volkanovski, right uppercut by Diego Lopez, they trade shots. En el que Volkanovski queda como con la vista hacia los lados, no entendía bien qué estaba pasando. Fue como el mejor golpe que dio Diego López en toda la pelea sin contar ese knockdown. Creo que la clave para que Diego López gane esos intercambios es el empezar a hacer un poco más de golpes rectos, el fijarse en esquivar el primer golpe recto de Volkanovski e intentar no dar golpes tan abiertos. Porque si da golpes abiertos y muy curvos, Volkanovski le va a ganar por velocidad. Es necesario que conecte primero Diego López para después entrar en ritmo en esas combinaciones y así le va a ganar a Volkanovski. Cosa que no creo que pase porque son hábitos y esos hábitos no se suelen eliminar.
Lo otro es que Diego López tuvo mucha razón en esa entrevista que dio con Hablemos MMA. Volkanovski, yo contando así, hizo como 5 o 6 circulaciones hacia la izquierda. Generalmente circulaba hacia la derecha en toda la pelea, y además en esas circulaciones hacia la izquierda que hizo no duraron más de 4 o 3 segundos. Y cuando se dio cuenta que estaba circulando hacia la izquierda por hábito, empezó a circular de nuevo hacia la derecha. Estuvo en todo momento circulando hacia la derecha, haciendo un círculo en el octágono, dando siempre vueltas en círculo, siempre alejándose de esa mano de poder de Diego López. Muy inteligente ahí Volkanovski. Y en el momento, uno de los momentos en el que circuló hacia la izquierda, fue cuando Diego López pudo cazarlo y pudo hacerlo el knockdown, que fue en el round 2 en el minuto 0.15. Por tanto, yo creo que esto es lo que debería hacer Diego López, y que no creo que vaya a hacer, no creo que vaya a hacer este ajuste, que sería intentar amagar el derribo, que no lo va a conseguir. Volkanovski es mucho mejor wrestler que Diego López. Va a intentar amagar el derribo y después seguir en la corta y hacer combinaciones. Es como su mayor posibilidad de conseguir el knockout, que es básicamente su única posibilidad de victoria, porque no le va a ganar a los puntos a Volkanovski. Lo otro, como Volkanovski solamente va a estar a una guardia, tiene que intentar moler la pierna al leg kicks, molerle la pierna al leg kicks. Y en el momento en el que Volkanovski se dé cuenta que está dando muchas leg kicks, intentar tirar una high kick. Se la puede comer perfectamente, y es como Makhachev noqueó a Volkanovski. Y además creo que su segunda o tercera pelea profesional también perdió por eso, por una high kicks y después seguimiento en el suelo con Ground Pound. Entonces Diego López podría intentar hacer eso, pero no creo que lo haga. Diego López no es muy versado en las patadas, no suele tirar muchas patadas, suele confiar más en su boxeo. Su boxeo tampoco es que sea el mejor, pero tiene mucha efectividad al tener tanto poder. Básicamente en esta pelea yo creo que Diego López va a perder de nuevo en el striking, porque simplemente técnicamente es peor. Y los ajustes que puede hacer no van a ser tan significativos como para poder ganarle a Volkanovski. Y si hemos visto el historial de Volkanovski, a medida que se hacen revanchas, Volkanovski suele mejorar mucho, suele hacer mejores ajustes, suele tener mejor IQ de pelea. Lo más claro es Max Holloway, como le ganó todas las peleas a Max Holloway. Además, Diego López, por muchos ajustes que haga y por mucho que sean los mejores ajustes del mundo y corrija todo lo que acabo de decir, es un striker inferior. Y simplemente con ser un striker inferior, el nivel de ajustes va a ser claramente inferior. Por tanto, yo creo que Volkanovski, incluso viendo la estrategia que yo planteé, se va a dar cuenta al tiro lo que va a estar haciendo Diego López, y va a poder hacer una contramedida en el round 2. Va a ir a su esquina le va a decir qué hacer, y lo va a poder hacer una contramedida. Es súper inteligente Alexander Volkanovski. Esa cabeza gigante que tiene no es de adorno, tiene un cerebro de 1000 de IQ, es muy muy inteligente. En serio, en striking no le va a ganar Diego López. Tendría que irse al grappling. Y como vamos a ver ahora, está complicado ahí. En el wrestling simplemente no hay nivel. No hay nivel. Diego López no tiene el nivel. Si ya en striking estaba dispareja la pelea, en wrestling es aún más. El nivel defensivo de wrestling de Alexander Volkanovski es muy grande, en especial por esa pelea que se tuvo que preparar con Makhachev. Desde antes, Alexander Volkanovski era un wrestler de muy alto nivel y ganó muchas peleas por su wrestling. Incluso en ese primer round con Diego López se notó cuando lo derribó y lo controló en el suelo y le dio ground pound. Ahí se notó el nivel de suelo que tiene Volkanovski. Ahora simplemente no creo que Diego López haya podido mejorar su nivel al punto de poder derribar a Volkanovski, o al punto de poder defender esos derribos de Volkanovski. Porque Volkanovski en su pelea contra Diego López no es que intentó los derribos en serio, sino que fueron para mitigar a Diego López, para asustarlo y poder seguir dando esos jabs impresionantes que daba. Era básicamente para tener preocupado a Diego López. Lo otro es que si Diego López intenta hacer más derribos de los que hizo en su pelea contra Volkanovski, que creo que fueron 1 o 2, no hizo muchos intentos de derribo,
Volkanovski puede hacer lo mismo que hizo en su pelea con Makhachev, que ya lo tiene como instaurado, que es fintear uppercuts y fintear rodillas. Básicamente Diego López no va a querer entrar después de ver eso, le va a dar bastante miedo porque las rodillas de Volkanovski son muy peligrosas. Le pegó uno en un clinch y Diego López no bajó mal la cabeza. Los uppercuts de Volkanovski también son peligrosos. Parece que Volkanovski no tenga poder porque da mucho, puntea mucho, pero realmente sí tiene poder en sus manos, solamente que no suele tirar golpes tan potentes, pero cuando tira golpes potentes sí que hace daño. En el grappling claramente Diego López es superior, tiene un nivel de grappling muy alto, uno de los mejores grappling ofensivos de la división. El problema es que Volkanovski tiene un nivel de grappling defensivo muy alto. Aunque estés en su espalda, no lo vas a someter. Esa guillotina que le hizo Brian Ortega y de la que aguantó como 40 segundos Volkanovski, si te aguanta eso, simplemente no lo vas a poder mandar a dormir. Y Makhachev también, ese nivel de grappling que tiene Makhachev, probablemente sea comparable. Yo creo que Diego López sí tiene un nivel comparable de grappling con tipos como Islam Makhachev, como Gilbert Duriño, como Gilbert Burns. No como Oliveira, porque Oliveira ya es una extra clase, pero sí tiene un nivel muy alto de grappling. Pero si ya Islam Makhachev no lo sometió, si Brian Ortega, que yo creo que tiene mejor grappling que Diego López, y para mí es uno de los 2 o 3 mejores grapplers de la UFC, no pudo someter a Alexander Volkanovski ya teniéndole la guillotina muy bien seteada y habiéndolo intentado estrangular por 40 segundos. Si Brian Ortega no pudo, Diego López no va a poder. Simplemente no va a poder. Si Islam Makhachev no pudo estando tanto tiempo en la espalda de Volkanovski, Diego López no va a poder. Así que el grappling hay que descartarlo. Es una cosa de control con el grappling o intentar hacer esos intercambios que mencioné en el striking. Si no, no va a poder ganarle Diego López. En cuanto a condición física, claramente Diego López viene mejor. No es más fuerte que Alexander Volkanovski, pero tiene un nivel de fuerza más o menos parecido. A nivel de cardio, yo creo que Diego López esta pelea vendrá mejor porque Alexander Volkanovski ya está bien viejo. A nivel de rapidez, Alexander Volkanovski es mejor. No obstante, yo creo que ya tiene 37 años. Ya lo podemos ver en la pelea de Gaethje contra Paddy. Gaethje ya no era lo mismo. Yo creo que Volkanovski probablemente no sea lo mismo. Va a ser bien rápido, pero tal vez no sea lo mismo. Y ahí yo creo que está la clave en una posible derrota de Volkanovski. Que llegue muy lento comparado a lo que siempre ha sido, o comparado a Diego López incluso. Y si llega lento su juego de pelea, su game plan, no va a funcionar. Y si no funciona, va a perder claramente. Porque lo va a poder conectar bien Diego López. Y cosa que Diego López lo conecte 2 o 3 veces bien. Y Volkanovski va a terminar noqueado. Pero yo confío en la preparación de Alexander Volkanovski. Para mí, Volk es un sobrehumano. Es una bestia. Yo creo que va a llegar bien. Yo creo que nos va a sorprender a todos. Simplemente nos va a sorprender a todos. Y en cuanto a los extras que mencioné, es que Diego López viene bien consciente de sus errores, entonces creo que va a intentar arreglarlos. Ya sabe cómo Volkanovski va a plantear la pelea, ya sabe qué tiene que hacer. El problema es que aunque corrija los errores, no creo que sus habilidades den para poder solucionar los problemas que tiene enfrente. Por mucho que sepa que Volkanovski va siempre a girar hacia la derecha, ¿qué va a hacer Diego López? ¿Qué va a hacer? No tiene nada que hacer ahí. ¿Va a pegar las leg kicks como dije? Volkanovski simplemente las puede chequear, las puede esquivar. También quiero mencionar que Diego López hizo un cambio en su campamento de entrenamiento, cambió de gimnasio para esta pelea y ahí siento que es tal vez la presión de tal vez mi equipo planteó mal la pelea o tal vez quiero tener un cambio de aires para esta pelea. No sé si le va a venir tan bien. No estoy seguro si hizo ese cambio para Jan Silva, para la pelea de Jan Silva, pero esa pelea de Jan Silva también, si la analizamos bien,
Diego López le iba perdiendo en todo momento. En el primer round le iba perdiendo hasta que Diego López hizo esa patada giratoria, la misma que hizo Valentina Shevchenko contra Alexa Grasso, y le pasó exactamente lo mismo. Yo creo que de ahí Diego López sacó esa ventaja en la montura a Jan Silva de ese campamento con Alexa Grasso. Alexa Grasso preparó bien esa patada giratoria y yo creo que de ahí Diego López dijo, esta es exactamente lo mismo, voy a hacer exactamente lo mismo. Le tomó la espalda a Jan Silva como Alexa Grasso se lo hizo a Valentina Shevchenko y lo derribó. Y es muy difícil salirse de esa montura, entonces lo pudo mantener por bastante rato y conseguir ese ground and pound, que es muy bueno Diego López dando ground and pound. Y aún así Jan Silva consiguió salirse de la montura y consiguió conectarlo. Luego, ese round, por mucho que fuera 10-9 para Diego López, yo creo que si fuese Volkanovski el que estuviese en esa posición, en la posición de Jan Silva, Volkanovski simplemente se hubiese parado antes. Y ese round no hubiese sido para Diego López, hubiese sido para Volkanovski. Porque como venía Jan Silva, lo iba ganando hasta ese derribo a mitad de asalto. Y luego el segundo asalto, Jan Silva estaba pasando por arriba a Diego López, lo estaba humillando en striking. Y simplemente no se vio un Diego López mejor que en la pelea de Volkanovski. Al revés, se vio un Diego López peor que en la pelea de Volkanovski. Solamente que Jan Silva se sobreextendió y ahí Diego López pudo conseguir ese codo giratorio. Cosa que en la pelea contra Alexander Volkanovski no va a pasar. Volkanovski nunca se sobreextiende. Es muy inteligente. Esos errores no los va a cometer. Volkanovski simplemente no va a cometer errores en esta pelea. Los pocos errores que cometió en la pelea con Diego López los mencioné, que fue circular hacia la izquierda 5 veces y que no circuló mucho. Yo creo que en esta pelea se le va a quedar claro que no tiene que circular hacia la izquierda. Y el otro error fue el de iniciar una combinación sin ese recto. Cometió solamente 2 errores en la pelea. Todas las demás acciones en su pelea fueron perfectas. No cometió ningún otro error. Entonces, ¿qué tiene que ajustar Volkanovski? Yo creo que se dio cuenta de eso. No va a circular hacia la izquierda. Va a mejorarse las leg kicks. Y además va a siempre iniciar con rectos. Yo creo que las cosas que tiene que ajustar Volkanovski y a las cosas que tiene que ajustar Diego López es muy abismal. Yo creo que además Volkanovski va a llegar con una estrategia de pelea un poquito diferente para trastocarle los planes a Diego López. Diego López simplemente no va a entender qué hacer, no va a poder ajustar dentro de la pelea. Se le complica mucho ajustar dentro de la pelea. Y además Volkanovski es el caso completamente contrario. Él sabe muy bien cómo ajustar dentro de la pelea. Así que yo simplemente veo a Alexander Volkanovski ganando de nuevo esta pelea. El nivel de striking es abismal. Volkanovski es simplemente mucho mejor striker que Diego López. Diego López sí tiene más poder, pero eso da lo mismo si tú no puedes conectar a Volkanovski. En wrestling, Volkanovski es mucho mejor que Diego López, y en grappling, Volkanovski puede defenderse en contra de Diego López. Y además yo creo que la pelea no va a llegar a un punto en el que se haga tanto grappling. En todo caso, yo creo que va a ser controles de lucha y Volkanovski por encima de Diego López haciéndole ground and pound. Y yo creo que se va a optar por eso. Yo creo que va a optar más por eso Volkanovski. Creo que va a intentar hacer más derribos de lucha. Yo creo que así se va a desarrollar la pelea. Entonces voy a dar como ganador a Volkanovski por decisión. Lo otro que quería mencionar es que mañana voy a intentar sacar el vídeo de toda la cartelera, de las predicciones de toda la cartelera y de un análisis técnico. Va a ser un poco más corto que el video de la semana pasada por temas de audio, por temas de grabación. Me quiero comprar un micrófono pronto y espero mejorar todo eso. Si te gustó el video, acuérdate de darle me gusta, suscribirte aquí y mírate este video que te recomendó YouTube. Comparte con la gente que le puede interesar esta predicción y análisis técnico. Nos vemos mañana con el siguiente video.